Jóvenes, buenas noches, bienvenido a la sesión 3 del curso de mecánica clásica. Hoy tenemos el tema desplazamiento, velocidad media e instantánea y aceleración media e instantánea. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante determina el desplazamiento, la velocidad media e instantánea y la aceleración media e instantánea en ejercicios relacionados a la ingeniería. Muy bien, utilidad. A ver, vamos a ver. ¿Por qué es importante el desplazamiento, la velocidad media e instantánea y la aceleración media e instantánea en la carrera de ingeniería? Consultamos nuestra inteligencia artificial, nuestras capturas de pantalla, nuestras fotografías, apuntes, etcétera, y veamos quién nos responde la primera parte, que es desplazamiento. A ver, ¿hay alguien? Sí, profesor, yo. A ver, Cárdenas, dígame. Es posición inicial menos posición final. Muy bien. Posición final menos posición inicial es el desplazamiento. Se ve que ha entrado usted al portal de UTP más Class. Muy bien. Entonces veamos las utilidades. Siguiente diapositiva. Muy bien. La distancia. Tenemos que la distancia es útil para saber cuánto se ha recorrido en total, es decir, la trayectoria. Por ejemplo, cuando planeamos irnos a Huacho, que está a 148 kilómetros de distancia desde Lima hacia el norte, ¿no? Entonces nosotros queremos saber la trayectoria o distancia porque necesitamos saber el tiempo que vamos a emplear y el combustible también que tenemos que emplear. Por eso es importante la distancia, ¿no? El desplazamiento, como dijo Cárdenas ya, nos interesa el punto final y el punto inicial, ¿no? Por ejemplo, en un lanzamiento con jabalina, solamente nos interesa hasta donde llegó el final de la jabalina y el inicio de donde partió la jabalina, ¿no? Bien. ¿A qué es igual velocidad media? Es igual a la distancia, o sea, el recorrido o trayectoria sobre el tiempo. Por ejemplo, si hacemos un viaje de 160 kilómetros nuevamente al norte, llegamos más o menos a Vegeta, mi tierra natal. Y si lo hacemos en 4 horas, entonces 140 kilómetros. En 4 horas, hacer 40 kilómetros por hora. Entonces tenemos una media, una velocidad media, ¿no? ¿Y en qué se diferencia de la velocidad instantánea? Se diferencia en que la velocidad instantánea es en un momento exacto, ¿no? El velocímetro lo mide instantáneamente. Por ejemplo, nos vamos para el norte nuevamente. A ver, estamos por la variante Pasamayo, vemos el velocímetro, estamos zona nublada, vemos 40 kilómetros por hora. Volvemos a ver, más allácito, 20 kilómetros por hora. Salimos de la zona nublada, de la variante, ya por Huaral. Zona despejada, sin nube, zona sin tráfico, ya 180 kilómetros por hora nos indica el velocímetro. Ahí es en ese punto exacto nos está dando la velocidad instantánea, ¿no? La velocidad instantánea. Muy bien. Ahora pasamos a la aceleración media. Se define como el cambio de la velocidad de un objeto dividido entre el intervalo de tiempo. Por ejemplo, yo deseo saber cuánto tiempo tarda un auto en pasar de 0 a 100 kilómetros. Por ejemplo,
tenemos el Pininfarina, un carro modelo muy moderno, Pininfarina Battista, que de 0 a 100 kilómetros pasa en 1.86 segundos, ¿sí? Antes lo hacían en 5 segundos, 8 segundos, pero ahora ya estamos en 1.86 segundos, de 0 a 100, lo que se llama pique, ¿no? Pique. Actualmente ya han bajado el segundo. He escuchado que ya están en 0.90 y tantos. Bueno, ¿y la aceleración instantánea en qué consiste? Es la aceleración en un objeto o en un momento exacto, ¿no? Por ejemplo, tenemos en los sistemas de navegación y los velocímetros de los automóviles, ¿no? Nos indican el momento exacto que está recorriendo ese vehículo con una aceleración exacta. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos lo que habíamos explicado, distancia. Miren ustedes la distancia. Si ustedes ven la distancia acá, subimos una ondita, la azulita, bajamos la ondita, nuevamente subimos la ondita y bajamos la ondita punteada azul. Eso viene a ser la distancia. ¿Qué viene a ser? La trayectoria, ¿no? La trayectoria. Muy bien. ¿Y qué viene a ser el desplazamiento? El desplazamiento es el punto final o la posición final menos la posición inicial. No le interesa la trayectoria ni el recorrido. Muy bien. Siguiente diapositiva. Tenemos la velocidad media. La velocidad media se define V sub m igual al desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. ¿Qué significa? Posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esa es la velocidad media. Y la velocidad instantánea ya viene a ser otra definición. Viene a ser la derivada del vector posición. Por decir, acá tenemos, ¿no? ¿Cómo se representa la derivada? Una D de la posición sobre una D del tiempo. Supongamos que esta sea la posición y lo voy a derivar. ¿Cómo derivo? El exponente 3 lo paso a multiplicar como coeficiente al x, a la variable 3x, y el exponente le disminuyó 1, 3 menos 2, 1. ¿Cuánto sale? 3x cuadrado. Veamos, 3x cuadrado. Muy bien, hacemos lo siguiente con el otro, sumando 4 al exponente, multiplicamos al coeficiente, 4 por 2, 8, y al exponente le restamos 1, 4 menos 1, 3. Sería 8x cubo. 8x cubo. Muy bien. La derivada de toda constante, sea 5, sea 1 millón, sea 10 millones, es 0. Por eso no aparece 0. Entonces, la derivada de esta posición viene a ser la velocidad. Más o menos estamos haciendo una introducción a cálculo que ustedes lo van a ver en el curso de cálculo 1 y cálculo 2. Muy bien, pasemos entonces a las definiciones de aceleraciones. La aceleración media viene a ser la aceleración entre dos puntos, velocidad entre dos puntos, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Y la aceleración instantánea, al igual que la velocidad instantánea, viene a ser ¿qué cosa? La derivada de la velocidad. En la aceleración instantánea era la derivada de la posición. En la aceleración es la derivada de la velocidad. Bien, al igual que en antes tenemos la función, en este caso de velocidad, y si lo derivamos nos queda
la aceleración instantánea. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Pasemos nuestro primer ejercicio. Veamos, a ver. La posición de una partícula está dada por la siguiente ecuación. Nos está dando posición, señores, ¿ya? Posición. Cuando nosotros definimos el movimiento de una determinada partícula, lo podemos definir por posición, lo podemos definir por velocidad o por aceleración y quizás otras magnitudes más, ¿no? Pero en este caso, este movimiento lo estamos definiendo por la posición. Acá tenemos el argumento, que es el paréntesis, multiplicado por el vector unitario y, que corresponde al eje X, y el otro argumento o paréntesis multiplicado por J, vector unitario, que corresponde al eje Y. Muy bien. Me pide que calcule el desplazamiento en los 2 primeros segundos. ¿Cómo hago eso? Y ahora, veamos. Entonces, para un tiempo inicial 0, bajemos otra proyección, por favor. Ajá. Si ponemos para t igual 0, t cuadrado va a ser 0. Para t igual 0, 2t va a ser 0. Para t igual 0, 3t cuadrado 0. Para t 0, t cubo 0. Entonces r nos queda 0. Para los 2 primeros segundos, para t igual 2. A ver, pongamos t igual 2. Otro clic, ahí está. Para t igual 2, t al cuadrado es 2 al cuadrado. Para t igual 2, 2t es 2 por 2. Para t igual 2, 3t cuadrado es 3 por 2 al cuadrado. Y para t igual 2, t cubo es 2 al cubo. Acá se nos va, ¿no? Al ojímetro nomás se nos va, 0. Muy bien. ¿Cuánto nos quedaría? A ver, veamos. 4J, ¿no? Entonces, el desplazamiento, que es la posición final menos la posición inicial, la posición en 2 menos la posición en 0, es 4J. 4J. Muy bien. Ahora nos pide hallar la velocidad instantánea en el tercer segundo. La velocidad instantánea sabíamos que era la derivada, ¿no? La derivada, ¿no? Veamos cómo vamos a derivar esta posición. Muy bien. Nos dice acá que por cinemática la velocidad es la derivada de la posición. Veamos la posición. Ahí está la posición. Veamos la derivada, por favor. Ahí está. Derivamos. El exponente multiplica, queda como coeficiente. Muy bien. 2. Y al exponente le restamos 1, 2t. Siguiente, t está elevado a la 1. 1 multiplica 2, coeficiente 2. T a la 1 menos 1, t a la 0, 1. Me queda 2. Acá, siguiente. Argumento de j, vector j. 2 multiplica 3, me sale coeficiente 6. Le restamos 1 al exponente, 1. T cubo, 3 multiplica 1, coeficiente 3, a 3 le restamos 1, exponente 2. Tenemos ya el argumento de J, vector unitario J, y argumento del vector unitario I. Muy bien, entonces lo vamos a reemplazar cuando nos dice en el tercer segundo, la velocidad instantánea en el tercer segundo. Ya lo hemos derivado, velocidad instantánea. Ahora reemplazamos cuando t es 3. A ver, veamos. Cuando t es 3, 2t es 2 por 3. Cuando t es 3, 2 es 2. Cuando t es 3, 6t es 6 por 3. Cuando t es 3, 3 por t al cuadrado es 3 por 3 al cuadrado. Y eso me sale, a ver, muy bien. La velocidad instantánea en el tercer segundo es 4i menos 9j. Vector unitario i del eje X, vector unitario j
del eje Y. Muy bien. Ejercicio número 2. A ver, ¿qué nos piden? Las siguientes ecuaciones describen el movimiento de una partícula. A ver, tenemos la ecuación de posición y la ecuación de velocidad. Muy bien. Habíamos dicho que el movimiento se puede representar por la ecuación de posición, de velocidad y de aceleración. Muy bien. En este caso nos dan la de posición y la de velocidad. Muy bien. ¿Qué nos piden? A. Calcule el desplazamiento entre t igual 1 y t igual 3 segundos. B. Halle la velocidad media en los 3 primeros segundos. Y C. Encuentre la aceleración media en los 2 primeros segundos. Muy bien, veamos. Para hallar el desplazamiento partimos de nuestra ecuación de posición. Y sabemos que el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Entonces, posición final en 3 y posición inicial en 1. Vamos a ver, analizar en 1 y en 3. A ver, para analizar en 1, acá está en 1. Cuando t es igual a 1, entonces 0.2t cubo me sale 0.2 por 1 al cubo. Y eso me sale menos 0,2 metros. Vector unitario I. Muy bien. Para t igual 3. Entonces 0.2 t cubo me sale menos 0.3 al cubo. Menos 5.4 metros. Vector unitario I. Muy bien. Entonces el desplazamiento viene a ser posición final menos posición inicial. A ver, veamos. X sub 3 menos 5.4 menos X1 menos 0.2. A ver, ¿cuánto es esa operación? Menos 5.2 metros. Vector unitario Y, eje X. Bien. Entonces terminamos de contestar la pregunta A. Ahora la pregunta B. La velocidad media. Veamos, partimos de la ecuación de posición. Nosotros sabemos que la velocidad media, habíamos visto que era el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. O sea, posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. A ver, pongamos la fórmula. Ajá, ahí está, ¿no? Entonces tenemos que analizar la posición, pero para 3 y 0. Porque nos pide los 3 primeros segundos. Para 3 y 0. A ver, vamos a ver la posición para 3 y 0. A ver, para 3. ¿Cuánto es? Reemplazamos acá 3. Menos 0.2 por 3 al cubo. ¿Cuánto sale? Y, ¿sí? Y 0, ¿cuánto es 0? Cuando t es 0, la posición es 0, ¿no? Entonces, el resultado del desplazamiento es menos 5.4 metros, vector unitario Y. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a lo que es el tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo. Veamos. Ajá. Tiempo final menos tiempo inicial, ¿cuánto nos dice? 3 primeros segundos. 3 menos 0, ¿cuánto sería 3 menos 0? 3 segundos, ¿no? Ahora sí, hacemos la división. ¿Sí? Menos 5.4 entre el intervalo de tiempo 3, ¿cuánto sale mi velocidad media? Veamos, menos 1.8 metros sobre segundo, vector unitario Y, eje X. Muy bien. Y el literal C que nos pide la aceleración media. Si nos pide la aceleración media, ustedes se acuerdan a qué era igual la aceleración media. Pongámosla a saber, la aceleración media era igual a qué velocidad en el punto final
menos velocidad en el punto inicial. A ver, veamos sobre el tiempo, ¿no? Intervalo. Velocidad nos dice en los 2 primeros segundos. Entonces, cuando t es 2, menos 6.6, 2 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Y velocidad cuando es 0. Cuando es 0, este es 0, ¿no? 0. Tiempo final, 2, tiempo inicial, 0. Veamos cuánto es 0.6 por tiempo 2 al cuadrado. Y el intervalo 2 menos 0. Tiempo final menos tiempo inicial. Esa operación nos sale, a ver, veamos, menos 1.2 metros sobre segundo al cuadrado, vector unitario y. Vector unitario y. Muy bien, de esta manera culminamos con responder los 3 literales del ejercicio 2. Vamos a pasar al ejercicio 3. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? A ver, veamos. Un estudiante preocupado porque falta poco para la primera PC. Ay, muchachos. La primera práctica calificada. Camina pensativo de un lado al otro en su habitación de 5 metros de largo. Vamos a poner que Cárdenas, pues, que nos respondió la pregunta, camina 5 metros, ida y vuelta. Dice, ¿cuántas idas y cuántas vueltas? 3 idas y 3 vueltas. En línea recta durante 2.5 minutos y luego se detiene. Determine la posición final. B, el desplazamiento total. C, la velocidad media. Y D, la rapidez media. Entonces Cárdenas está así, ¿no? Pensativo, camina 5 metros, una ida, después regresa, pensativo, ¿cómo saldré? Dice, regresa 5 metros más, y así 3 idas y 3 vueltas, ¿no? Veamos entonces, grafiquemos esas 3 idas y esas 3 vueltas. A ver, veamos, una ida, una vuelta, una ida, segunda vuelta, tercera ida y tercera vuelta. Muy bien, sigamos pintando. Ajá, 5 metros, cada ida, cada vuelta. Y el tiempo, veamos el tiempo en 2. Yo les pregunto, ahí nomás, a ver, yo les pregunto, si fue una ida, regresó, segunda ida, regresó, tercera ida, regresó, ¿cuánto avanzó en X y Y? Llegó al mismo punto. En X y Y, ¿cuánto avanzó? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? ¿Avanzó o no avanzó? Sí. Sí, dice. A ver, veamos si avanzó. Si fue allá y regresó 3 veces, no avanzó, ¿no es cierto? 0 el avance, ¿no? La posición final va a ser 0. En X y Y, vector unitario X y J, vector unitario, 0 es el avance, ¿no? Pongamos el avance, a ver, la posición final. Ah, está 0. Ahora vamos a ver el desplazamiento total. El desplazamiento total sabemos que es la posición final menos la posición inicial, ¿no? Posición final, a ver, está acá, la tercera vuelta. Y posición inicial está acá. Regresó a su lugar. ¿Avanzó o no avanzó? No avanzó. Su desplazamiento también es 0, ¿no? 0 también. Su desplazamiento es 0. Muy bien, pongámoslo a ver. Pongamos el desplazamiento. Ajá, 0. Posición final menos posición inicial. La velocidad media. La velocidad media es el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. O sea, la posición final menos la posición inicial sobre el intervalo de tiempo. ¿Cuánto va a ser? Si el desplazamiento es 0, ¿cuánto sería la velocidad media? Pongámoslo 0, ¿no es cierto? 0, ¿no? Muy bien. Ahora sí, la rapidez. La rapidez sí tiene que ver con la distancia, señores. Con la distancia tiene que ver mucho, con la trayectoria, tiene que ver mucho con el recorrido, ¿no? Entonces, acá ¿cuánto vemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 recorridos o 6 trayectorias de ¿cuántos metros? De 5. Ajá. 6 trayectorias o 6 recorridos de 5. Vamos a ver cuánto es eso. Pongámoslo. Ajá. 30 metros, ¿no? 5 por 6, 30 metros. El intervalo de tiempo, ¿cuánto es? 2.5 minutos. A ver, entre 2.5, pero vamos a convertir los minutos a segundos. ¿Un minuto cuánto es? A ver, veamos, 60 segundos. Ajá. Pongámoslo. Ajá. 1 minuto, 60 segundos. Entonces, minuto con minuto se va y me queda en metros sobre segundo. ¿Cuánto es esta operación? Veamos. 0.2 metros sobre segundo. Eso es la rapidez media, ¿no? Entonces, de esta manera hemos calculado las respuestas de la pregunta o ejercicio número 3. Muy bien. Ejercicio 4. Veamos. Un caballo se aleja de su entrenador galopando en línea recta una distancia de 116 metros en 14 segundos. Luego regresa abruptamente y recorre la mitad de la distancia en 4.8 segundos. Calcule la rapidez promedio y la velocidad promedio. ¿Cuál será la diferencia entre rapidez promedio y velocidad promedio? Ya eso sabemos. La rapidez tiene que ver con la distancia y la velocidad promedio con el desplazamiento, que son conceptos distintos, ¿no? Veamos entonces el caballito. A ver, pongamos el caballito. Recorre ese 116 en 14 segundos. 116 metros. Luego, ¿qué pasa? Regresa, ¿no? La mitad, o sea, 58 metros regresa en 4.8 segundos. Muy bien. Si nos pide la rapidez, es toda la trayectoria, todo el recorrido. 116 más 58 de regreso, ¿cuánto será eso? Veamos cuánto es la rapidez, distancia total sobre el intervalo de tiempo. Veamos. 116, todo el recorrido, más 58, 174, más la suma de los tiempos, 14 para 116 y 4.8 segundos para 58 de regreso. Sumamos y nos sale la rapidez. Muy bien. Ahora, ¿cómo será la velocidad promedio? Veamos. La velocidad promedio está relacionada con el desplazamiento. Punto final menos punto inicial. O posición final menos posición inicial. Ajá, veamos cuál es la posición final. Ajá, avanza 116, regresa 58. La posición final con respecto a la inicial, ¿cuánto es? La mitad, 58, ¿no? Entonces, la posición final es 58 y la posición inicial 0. Veamos. Ajá, ahí está la formulita. Posición final, 58, menos la inicial, sobre el tiempo final, que es 18.8, hasta acá, el regreso, menos 0. Esa división nos sale 58 entre 18.8, 3.1 metros sobre segundo en el eje X o vector unitario Y. Muy bien, jóvenes, de esta manera hemos visto los problemas concernientes a desplazamiento, velocidad media, instantánea, aceleración media, aceleración instantánea. Hasta luego.